del apóstol San Pablo a los Colosenses. Panorama de la carta, cuarta parte. La última parte de la carta del apóstol San Pablo a los Colosenses va desde el versículo 7 hasta el versículo 18 del capítulo 4. Esta última parte de la carta es un cuadro ejemplar de fraternidad y trabajo en equipo. En esta sección vemos a un grupo de hombres superando distancias, barreras raciales y enfrentando circunstancias adversas en equipo para la edificación y cuidado de la iglesia del Señor y la extensión del reino de Dios en la tierra. Observemos brevemente esta última parte de la carta a los Colosenses. Los versículos 7 al 14 de este capítulo hablan de quienes conformaban el equipo de trabajo y acompañamiento del apóstol: Tíquico, Onésimo, Aristarco, Marcos, Jesús, Epafras y Lucas. De estos varones, 2 fueron enviados a Colosas. Los demás continuaron con el apóstol donde estaba. De cada uno de ellos el apóstol da detalles particulares. A Tíquico se refirió como hermano, fiel ministro y consiervo en el Señor. A Onésimo como amado y fiel hermano. Estos 2 varones fueron enviados a Colosas con la carta para que dieran informe del apóstol y de lo que estaba ocurriendo en el lugar donde se encontraba. Aristarco estaba en prisión con Pablo. Marcos, Jesús, Epafras y Lucas se quedaron para continuar brindándole asistencia al apóstol y colaborando con su trabajo en el reino de Dios. Ellos enviaron saludos a los hermanos que estaban en Colosas. Epafras era quien había enseñado el evangelio a los hermanos que estaban en Colosas, a quienes la carta fue dirigida. Todos estos varones tenían algo importante para la iglesia en Colosas, pero al parecer Epafras era quien más conocía y se preocupaba por los hermanos que estaban en Colosas. En los versículos 15 al 17 hay 3 mandamientos particulares del apóstol a los hermanos que estaban en Colosas. 1. El apóstol mandó a los hermanos que estaban en Colosas que saludaran a los hermanos que estaban en Laodicea. 2. Mandó que cuando leyeran la carta dirigida a ellos, hicieran que también fuera leída a los hermanos que estaban en Laodicea, y que la carta que fue enviada a ellos también fuera leída a los hermanos de Colosas. 3. El apóstol mandó que le dijeran a Arquipo que cumpliera con el ministerio que había recibido del Señor. El versículo 18 está conformado por una aclaración, una petición y una invocación. El apóstol aclara que la salutación la había escrito con su propia mano. Pidió que se acordaran de sus prisiones e invocó que la gracia estuviera con los receptores de su carta. Esta sección destaca la fraternidad que había entre el apóstol Pablo, los hermanos que conformaban su equipo y la iglesia de Colosas y Laodicea. La distancia no les era impedimento para mantener la fraternidad entre ellos. Pablo y Aristarco estaban físicamente en prisión, pero su espíritu estaba libre y trabajando para el reino de Dios. Marcos, Jesús, Epafras y Lucas estaban allí para brindarle compañía y colaborarle al apóstol con el trabajo en el reino de Dios. Había hermanos de Colosas visitando a los hermanos en Roma y hermanos en Roma que se preocupaban y oraban por los hermanos que estaban en Colosas y en las iglesias hermanas. La esencia de las relaciones entre ellos y del trabajo que realizaban era la fraternidad. La esencia de la fraternidad que tenían era el amor al Señor Jesucristo y a su obra. Y el objetivo del trabajo que realizaban era la edificación de la iglesia del Señor Jesucristo y el fortalecimiento del reino de Dios en la tierra.
En esta carta y en otras que conforman la escritura del Nuevo Testamento, se ve que la Iglesia de Cristo universalmente era una en esencia y carácter, y cada iglesia local era una verdadera colonia y embajada del reino de Dios. Los hermanos mantenían la fraternidad a pesar de las distancias, se servían unos a otros y hacían equipo de trabajo para enfrentar las circunstancias y atender las necesidades de la iglesia y las de sus servidores.